realidad en la que vivimos actualmente debido a la pandemia afecta a muchos aspectos de nuestra vida. Calles vacías, escuelas cerradas, negocios en quiebra y la incertidumbre rodeando a todas las personas. Todo nuestro entorno tuvo que adaptarse a esta nueva realidad, sin excepción. El mundo no puede detenerse, incluyendo la enseñanza y la vida estudiantil, que ha cambiado totalmente de la forma tradicional en la que se hacía ya hace siglos, en Bolivia y en el mundo. Pero, ¿son los cambios realizados buenos? ¿La educación recibida es la misma? ¿Cómo afecta esto a los estudiantes? ¿Cuál es la situación actual de la educación en Bolivia? La educación está establecida en la Ley 070, denominada Belino-Ziñani. Considero que hay mucho todavía por desarrollar, no se ha trabajado en el tema verdaderamente de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entiendo que es comunitaria y que se ha centrado bastante en procesos históricos y no así en desarrollo de competencias. El modelo sociocomunitario y productivo ha establecido algunos avances en cuanto a la participación de los padres, pero creo que este modelo no logra satisfacer las necesidades que un país como Bolivia requiere, ¿no? Un modelo que sea mucho más práctico, un modelo más por competencias, un modelo que no esté basado en las tareas, sino más bien en el desarrollo de habilidades, ¿no? La tarea es un elemento importante, pero no lo es todo. Entonces, de repente había que hacer algunos ajustes, como en otros países, ¿no? Probablemente este modelo sociocomunitario tenga que hacer que los estudiantes pasen unas 6, 7 horas de clases y no las 4, ¿no? Y así no se llevan tarea a las casas, ¿no? Y que los padres lo estén haciendo. Esto es un poquito complicado, mucho más en el contexto del COVID, porque el COVID se nos ha puesto las tareas para todo y para nada, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir de la educación universitaria? En el caso de las universidades, creo que es mucho más complicado todavía debido a que una aula con 100 estudiantes, por ejemplo, no es posible desarrollar procesos de calidad, ¿no? Porque la sobrepoblación de estas universidades, en todas las universidades que he conocido, ¿no? En siglo XX, que por lo menos debe tener arriba de 30.000 estudiantes, la UPEA, que en la actualidad tiene 50.000 estudiantes, la UNSA, que más o menos tiene unos 80.000 estudiantes, no han logrado sacar productos, ¿no? Es decir, el modelo que estamos implementando no ha logrado incidir en la sociedad con proyectos, con innovaciones, con investigaciones que puedan desarrollar al país en su generalidad. Para entender mejor cómo funciona el modelo virtual y qué se ha ido realizando dentro del mismo, y qué dificultades ha experimentado al respecto, se ha optado por conocer las diferentes perspectivas de un grupo de docentes que se ha visto involucrado en este salto de lo clásico a lo moderno, analizando diferentes perspectivas respecto a esta modalidad, al igual que sus opiniones sobre la misma. Primero les preguntamos qué tan repentino fue el cambio y cómo las universidades se prepararon para esto. Ya con lo que ha sucedido el año pasado, después de los conflictos de octubre y noviembre, la UBA empezó a alistar protocolos para clases virtuales. Entonces, en la eventualidad de que surgiera algo similar, no se tenga que detener la educación. Y supongo que lo han empezado a afinar cuando ya se ha conocido lo del COVID. Y bueno, así ha sido, así que el cambio tampoco ha sido tan repentino, seguramente para otros muchos, aunque a los docentes también se les ha estado capacitando en plataformas LMS desde hace bastante tiempo, no sobre el uso, pero al menos estaban familiarizados sobre la plataforma como tal, o sea, sabían que existía el Moodle, sabían que la universidad había comprado los derechos para Moodle hace ya mucho tiempo atrás, y así que tan repentino no ha sido. Yo creo que con la aparición de tecnologías que nos asisten en la posibilidad de mejorar, digamos, el aprendizaje, ya los sistemas virtuales estaban entrando
y adquiriendo mayor vigencia. De hecho, por ejemplo, yo mismo había hecho algunos cursos online, ¿no? Entonces es un antecedente. Como decían, durante 10 años no pasó nada y de pronto en una semana avanzamos 10 años en lo que ya se venía como perspectiva, ¿no? La propia universidad ya estaba a un ritmo, digamos, racional, incluyendo, llamémoslo así, recursos virtuales para las clases. De alguna forma ya estábamos familiarizados con el uso de plataformas y otros recursos virtuales. Los docentes también nos comentaron cuáles fueron sus retos personales más grandes en esta modalidad. El reto más grande ha sido no trasladar, no sé cómo decirlo, trasladar las clases presenciales a una clase virtual. Es decir, no pensar que a través del uso del Zoom estamos teniendo una clase presencial como en la universidad. Ese ha sido el reto más grande, el pasar hacia la virtualidad correcta, adecuada. La diferencia más humana, diríamos aquí, es la de no poder identificar a los estudiantes, ¿no? A ustedes que han estado en mis clases presencialmente, te digo, Jocelyn, Lucía, Alexandro, ese mismo fenómeno no puedo repetirlo con los estudiantes nuevos que los empecé a ver directamente encuadraditos en las pantallas, ¿no? Que la mayor parte del tiempo solamente veo fotos. Entonces parece que fuera un loco hablando con la pantalla. Y no sé si me están escuchando, no sé si me están atendiendo. Busco algunas formas de interacción, pero hasta ahí llego. Entonces creo que ese ha sido el reto más importante. El otro reto importante que considero que debe trabajar la educación virtual es verdaderamente desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje y no procesos de encuentro y de transmisión de conocimientos. Esto es muy complicado debido a que no estamos cerca y no podemos hacer el seguimiento. Aparte de esto, los docentes comentaron algunas de las principales dificultades de su alumnado en esta transición. Bueno, los estudiantes he visto que han tenido muchas dificultades para adaptarse. Ha pasado algo que ha sucedido a lo largo de toda la historia. El ser humano rechaza el cambio y la transición hacia el cambio es muy dura. Tal vez ustedes piensan que nosotros como directores nos está valiendo, o sea, no nos ponemos de su lado, que no somos empáticos con lo que les está pasando a ustedes. Y no es así, sino que, mira, lo estoy viendo y lo estoy viviendo con mi hija. Pre-kinder, en virtual. Era una frustración grandísima. A verla a mi esposa tratando de llevar las clases virtuales con la Sofi, que aparte es sumamente fácil de distraer como yo. Terrible. Y ahora kinder también pasando en clases virtuales. Es muy complicado. Ya, bueno, hay justamente las de conectividad. Si vamos a ir primero por los factores técnicos, ¿no? Las de conectividad, las de disponibilidad del sistema, llamemos así, en muchos casos de desconocimiento también, ¿no? Yo simplemente a veces les digo, yo he tenido que adaptarme, yo no soy nativo digital y sin embargo parece que supiera más que ustedes, les digo a veces, de estas cosas, ¿no? Porque ingenuamente yo daba por sentado que las nuevas generaciones tienen un uso muy fluido de las tecnologías y todo esto, ¿no? Y no había sido tanto. Varias veces tengo que volverles a explicar cómo se hacen ciertas actividades dentro de la plataforma. Con una bastaría, digamos, ¿no? Pero no, es muy recurrente el hecho de volver a mencionar los procedimientos, digamos, ¿no? Yo más bien esperaría de las nuevas generaciones que ellas me enseñen muchos secretos y de estas cosas. Sin embargo, todavía parece que o por timidez o por algún otro motivo recae en los docentes, por lo menos en mi caso, el hecho de, entre comillas, enseñarles el uso de las mismas, ¿no? También consideramos interesante el evaluar qué modelo es de su preferencia entre lo antiguo y el virtual. Creo que no es un tema de preferencia. Cada uno tiene sus bondades y la persona que no está deseando aprender,
tanto profesores como estudiantes de esta experiencia que ha cambiado por completo nuestra forma de ver, de comprender el mundo, la persona que no aprende de esto es un necio o una necia. Gracias a la virtualidad, gracias a la tecnología, la universidad no se ha detenido. Gracias a la virtualidad se ha continuado aprendiendo. Y depende mucho de la actitud que tenga cada persona, que tengan las personas para poder pues continuar o tal vez estancarse, ¿no? Si hablamos de preferencia, no podría decirlo. Son demasiados años trabajando de forma presencial. Creo que es imposible cambiar la posibilidad de intercambiar, hacer comunicación interpersonal con otra persona en un mismo espacio. Tiene, pues, por supuesto, una serie de alucinante de cosas, pero lo virtual ha hecho que aprendamos mucho por otro lado. Entonces, creo que tal vez lo ideal sería una combinación de ambos. Yo, de alguna manera, añoro la presencialidad, ¿no? Porque tiene también una ventaja, que es la respuesta rápida y la consulta rápida también del estudiante con la respuesta inmediata del profesor, ¿no? Mientras que en lo virtual muchas cosas se difieren, ¿no? Y no hay esa inmediatez, digamos, de la curiosidad, en fin, ¿no? Por último, queríamos conocer sus opiniones respecto a si volverá a la antigua modalidad o si se mantendrá lo virtual a lo largo del tiempo. No, creo que sí va a haber una combinación. Creo que nos ha dejado muy claro. No estoy hablando para Unifrance, estoy hablando para la educación en general. Seguramente muchos colegas coincidirán conmigo, tal vez otros no. Considero que después de haber entrado en esta experiencia de las clases virtuales, de los modelos no presenciales en clases, hemos visto que se pueden utilizar muchas herramientas digitales para complementar la experiencia educativa. Y creo que debe continuar esta hibridación en la educación que se ha estado teniendo últimamente. La virtualidad ha demostrado estar al servicio completo de la humanidad, pero si no existe ese factor humano que pueda transformar y pueda utilizar correctamente esas herramientas, estos elementos que sirven pues para hacer la educación, como tal las herramientas no sirven para nada. Es el conocimiento humano lo que va alimentando esto. Entonces creo que esta experiencia mezclada va a continuar y se va a hacer más fuerte con el tiempo. Yo creo que va a haber un combinado cuando la situación amaine, esta de la pandemia, y que vamos a poder disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Ese sería, en mi concepto, el estado ideal de la educación en nuestros tiempos. Pero además de esto, las clases online tienen otros factores fundamentales, los estudiantes, que al igual que los docentes han experimentado un sinfín de cambios y dificultades en base a los acontecimientos, por lo que decidimos conocer algunas de sus perspectivas al respecto. Primero, quisimos ver qué tan inesperado fue todo este cambio en una actividad tan diaria como lo es la universidad. Sinceramente no estaba preparado, creo que nadie, absolutamente nadie estaba preparado para algo así, y peor, en la situación que estábamos, en pleno estudio ha sido como que nos han cortado y el ritmo que podíamos haber tenido y que muchos estamos teniendo, tal vez se ha visto así cortado muy de la nada, y tener que seguir otra vez, creo que para muchos ha sido un cacho difícil. Ha sido demasiado inesperado y creo que nadie se lo esperaba, ¿no? De un sábado literal, un lunes que ya no haya clases, ¿no? Yo creo que nadie, ha sido bastante inesperado. Fue como que todos pensaban que iba a ser una semana nada más y luego de la nada fue todo hasta ahora. Posteriormente, les preguntamos si creían que su universidad había logrado actuar de la forma correcta y adaptarse a sus necesidades. En parte sí, porque muchos han optado, digamos, por ya comenzar las clases digitales en vez de cortar, digamos, al semestre, como en muchas otras ocasiones tal vez se ha podido dar. Creo que se ha tomado
buena dirección. En Classroom va bien, actualmente con Moodle tenemos algunas fallas, pero creo que se arregla ya en un tiempo récord, o sea, mucho mejor que antes. O sea, yo creo que al principio todo se han complicado y como que ha sido más de los docentes, pero actualmente como que todas las universidades han tratado de adaptarse más que nada y como que están haciendo lo que pueden, digamos. También se les preguntó sobre su opinión respecto al nivel de enseñanza que proporcionan las clases en línea. Sinceramente con el modelo virtual creo que ha rebajado mucho la calidad de la educación, no solo en la universidad, sino en todos lados, porque ya incluso se puede copiar y todo eso, y no es lo mismo, ¿no? No es la misma educación que teníamos antes. Yo creo que ha variado, no diría que en todo es malo, porque diría que en algunas materias, digamos, algunos docentes saben darlo bien aunque sea online, y algunos como que han rebajado hartísimo y no estás aprendiendo nada. En otros sí aprendes, como aprenderías acá, digamos, o al menos así lo siento yo. Al igual que los docentes, los alumnos nos dieron su perspectiva respecto a cuál modelo de enseñanza prefieren y qué retos habían experimentado a lo largo de este último año. Retos. Acostumbrarme a estar sentado frente a una computadora por casi todo el día. Creo que ambas tienen lo suyo, porque digamos cuando estábamos en clases presenciales tal vez no te cargaban demasiado con trabajos, cosa que ahora sí lo hacen, digamos, porque también muchas personas estamos saturados con esto del tiempo. Mejor porque pasas fácil, pero peor porque no aprendes nada. Yo diría diferente, porque es como que, sí, como dije hace un momento, como que tienes, o sea, sigues aprendiendo en algunas materias, en algunas no, depende de los docentes. Por último, les consultamos cómo era su sentimiento actual respecto a las clases en línea y cómo lo estaban llevando hasta el momento. El hecho de los exámenes, ¿no? O sea, son un poquito más difíciles, claro, o sea, no sirve de nada tener que buscar en Google, pero es un poquito más difícil, ¿no? Ya va a poner más de tu parte, porque el docente no explica todo, o sea, son más PDFs que todo y no es lo mismo que antes. Yo creo que, o sea, adaptarse al principio, digamos, como cualquiera, es como que estás acostumbrado a pasar las clases presenciales, estar con tus amigos, si hacen grupo, bueno, van a una casa, pero ahora es todo, no se pueden ver, y como que esa parte sí es complicado. Actualmente, como te digo, me siento presionado, o sea, este semestre ha sido como que, pero creo que lo estoy llevando bien, me está yendo bien y estoy ahorita recuperando ese ritmo, ese nivel con el que estaba anterior semestre. Son cómodas, o sea, tienen horario flexible, la verdad. Diría que bien, porque al final de todo igual es como que tienes un poco más de tiempo, puedes repartir mejor tus tiempos, algunos pasan desde su cama, al menos yo trato de no hacer eso, pero en esas partes es un poco más cómodo. Diría que bien por ahora, no lo siento mucho mejor que antes, solo diría que bien. En conclusión, y analizando las diferentes perspectivas de lo que ha pasado en el mundo en los últimos tiempos y cómo la educación se ha visto afectada gracias a la pandemia, podemos decir que la enseñanza virtual ha experimentado una serie de efectos en sus partícipes que no son ni buenos ni malos, simplemente diferentes, y que a pesar de todo, tanto docentes como estudiantes rescatan muchas cosas positivas del modelo virtual y se ven esperanzados a que en algún momento la educación vuelva a cambiar, entregando lo mejor de dos mundos, llenando sus expectativas y beneficiando a todos sus partícipes.